Hola jóvenes, nuevamente me encuentro aquí con ustedes con la intención de seguir hablando sobre el tema del juicio ordinario civil. El juicio ordinario civil inicia precisamente con la demanda con la cual se establecen las pretensiones que habrá de realizar la parte actora ante un órgano jurisdiccional. Entonces, en este video trataremos de explicar brevemente algunas de las formalidades que debe uno establecer ya en el documento en sí, es decir, en la estructura misma del documento que habrá de presentarse ante el órgano jurisdiccional, específicamente en la oficialía de partes. Esta demanda, jóvenes, debe de formularse pues tomando en cuenta todos y cada uno de los requisitos que nos marque la ley. En este caso particular hablaremos del artículo 301 de nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro estado de Michoacán y que pues en él se establecen los siguientes requisitos. Primero, tribunal ante el que debe de promoverse. Segundo, nombre del actor y de las personas que lo representen en su caso, expresando desde luego esa naturaleza de su presentación y la casa en donde se debe de recibir las notificaciones. Así pues, nuestro tercer requisito es señalar el nombre del demandado y desde luego su domicilio donde se le hará saber el reclamo que tiene del actor. Un cuarto requisito nos habla del objeto o los objetos que vamos a reclamar con sus accesorios en esa demanda. Un quinto requisito a considerar son los hechos en el que el actor funde su petición. Ojo, se debe de exponer con claridad y de manera sucinta en párrafos separados para evitar alguna oscuridad en la demanda. El sexto de los requisitos establece los fundamentos de derecho y la clase de acción en donde debemos de procurar nosotros citar los preceptos legales o principios jurídicos que se apliquen al caso particular que nos ocupa. Y de ser posible, como lo estatuye el artículo en su fracción séptima, si se pudiera valorar lo demandado, pues se hará. Adicionalmente a este escrito, sin duda alguna, debemos nosotros acompañar cuanto documento tengamos como base de nuestra pretensión del actor. Y esto está previsto también por nuestra legislación michoacana en su artículo 302 y que me permito dar lectura en este momento. El artículo 302 nos dice en su primer fracción que debemos nosotros acompañar a nuestra demanda el documento que acredite el carácter con el que el litigante ha de presentarse en juicio. Y en caso de tener alguna representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que lo reclame prevenga de haberse transmitido por otra persona. Esto pues es elemental, como lo platicábamos en las formalidades judiciales. Segundo, el poder que acredite la personalidad del que comparezca a nombre del otro. También lo comentamos ya en las formalidades. La fracción tercera indica ese documento, documentos en que vamos a fundar nuestra acción. Indudablemente que este también será uno de los requisitos fundamentales para el buen éxito de nuestra demanda. Y no debemos olvidar lo que indica la fracción cuarta, en donde debemos estar obligados a acompañar cuantas copias, ¿sí?, de este escrito y documentos sean necesarias acorde a las personas que hemos demandado en nuestro documento. Así pues,
Ahora veamos cómo es esa estructura de nuestra demanda como lo habíamos advertido antes. Como observan en esta parte superior encontramos lo que conocemos como el rubro, ¿verdad? Donde se encuentra o debe de estar lo que es el nombre del actor, ¿sí? El nombre del demandado, el juicio ordinario civil, que es del que estamos hablando, y el tipo de juicio. Aquí se pone como ejemplo una reivindicación de inmueble. Ahora observemos que en nuestro segundo elemento de la estructura del documento de demanda se contempla la autoridad ante quien debe de presentarse o ante quien se va a iniciar esa controversia y que determina de alguna manera la competencia que le corresponde al juez que conocerá de nuestro asunto. En este caso particular que nos ocupa a nosotros el día de hoy, es en relación a un asunto civil, como ya lo hemos señalado. De tal manera que para eso tendríamos nosotros que analizar desde el contenido de nuestro artículo primero, 149 y 150 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, para darnos cuenta de que en el asunto que vamos a iniciar se trata de un asunto civil. Bien, pero también es importante indicar aquí que estamos hablando de que es ante un juez de lo civil de primera instancia y decimos aquí en turno y de este distrito judicial. Ojo, se pondrá en turno solamente cuando se tengan más de 2 jueces de lo civil de primera instancia en ese distrito judicial. Es decir, que cuando existan 2, 3, 4, 5, 6 o 7 juzgados en ese lugar, siempre tendremos que poner en nuestro primer escrito la frase esta de en turno. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué juez de esos 5 o 6 le va a corresponder el asunto. Pero no se pondrá si se trata de que en ese distrito judicial únicamente contamos con un solo juez de lo civil. Ahí no es necesario ponerle en turno porque solamente contamos con un juez. Él es el único que va a conocer de los asuntos civiles. De tal manera que en aquellos distritos judiciales que no tienen mucha carga de trabajo y que con un solo juzgado resuelven los asuntos, es innecesario poner esto. Ojo, también debo decirles que esta frase únicamente se pondrá en nuestro primer escrito de demanda. Es decir, que ya en la contestación, las incidencias o todo el procedimiento no llevará esta frase. Porque todos los demás documentos, para entonces ya conoceremos cuál es el juez que le correspondió conocer de este asunto. Bien, jóvenes, ahora hablemos del llamado proemio. El proemio se compone de 2 requisitos fundamentales que se establecen en el artículo 301 de nuestro Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, que hemos señalado antes, y que es el nombre del actor y su domicilio, que correspondería a esta primera parte de redacción que he resaltado. La segunda parte de este requisito se encuentra pues también plasmada en ese artículo 301, fracción tercera, que nos habla de que debemos establecer también aquí el nombre del demandado y su domicilio, donde queremos que le lleguen las notificaciones al demandado. Este objeto de nuestra demanda se establece en el artículo 301, fracción cuarta del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, en donde, aun y cuando ya señalamos aquí parte del objeto, debemos establecer las pretensiones que tenemos. Con esa demanda y en esa vía, ¿qué queremos? Bueno, aquí prestación 1, prestación 2, 3, etcétera, las que resulten accesoriamente que queramos nosotros demandar en esta parte o capítulo de prestaciones. Después de las prestaciones,
debemos nosotros fundar, digamos, y motivar nuestra pretensión. Y para ello tenemos nosotros en nuestro escrito que establecer dos aspectos fundamentales. El primero de ellos son los hechos y el segundo propiamente los preceptos legales aplicables al caso. Y en este primer capítulo de hechos, pues tenemos nosotros que expresar de alguna manera nuestros hechos, como haya sucedido, acontecido el hecho de esa de. En el capítulo de hechos nosotros tenemos que establecer de manera clara y precisa esos antecedentes que vamos nosotros a plasmar en este capítulo en nuestra demanda. Nosotros debemos de ir estableciendo de manera pues clara y precisa nuestros antecedentes. Y esto también lo exige el artículo 301 ya en su fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles. La parte referente a los preceptos legales pues es otro capítulo especial en el que nosotros debemos señalar o precisar el derecho. Y dentro de este capítulo de derecho pues debemos nosotros invocar aquellos que rigen propiamente el asunto y la forma del procedimiento que se da en este asunto, y que pues también le vamos a indicar al juez por qué es competente, ¿verdad? Y adicionalmente algunos abogados pues también acompañan algunas tesis jurisprudenciales, que pues también es válido si quieres aún más ilustrar al juzgador el por qué debe el juez conocer de este asunto que nosotros estamos iniciando. Y como ven en este ejemplo que se pone, bueno, habla de la parte fundamental, de la parte procedimental, ¿verdad? Que debemos nosotros incluir en nuestro escrito de demanda. ¿Ah? Bueno, aquí más bien se nos fueron unas letritas. Ese es el Código Civil, ¿verdad? Porque es el que va a fundamentar precisamente nuestra demanda. Parte procedimental, cuáles artículos del Código de Procedimientos son importantes para este caso y qué determina la competencia. Bueno, ya les había adelantado yo antes pues que debemos revisar el artículo 149 y 150. Bien, finalmente hay una parte petitoria que debemos nosotros también incluir en nuestro escrito de demanda, que más o menos se estila de esta forma, y en el cual de alguna manera la norma contempla que incluyas pues algo así como una síntesis de esas pretensiones que tienes ante el demandado y que pues quieres hacer valer ante el juez, y en el cual pides pues tú que de alguna manera se te admita esta demanda y se le dé trámite a la misma, y que una vez que ésta transcurra por todas sus etapas procesales, pues finalmente el juez sí emita de alguna manera una sentencia favorable a tu pretensión. Finalmente, jóvenes, debe establecerse como un requisito lugar y fecha y firma, pero no nada más la firma del autor que de alguna manera le va a dar autenticidad a nuestro escrito de demanda, sino que también es recomendable que el abogado patrono, el abogado que asesora precisamente al actor, pues estampe su firma ahí en la demanda, pues con la finalidad de acreditar de alguna manera que el abogado está interviniendo o asesorando al actor, y que al final del juicio pues pudiera reclamar alguna condenación en costas, ¿verdad? Pues bueno, hasta aquí, jóvenes, estaríamos ya en presencia de poder nosotros ya elaborar nuestro primer escrito de demanda. Nos vemos en el siguiente video.